Y voy a empezar. Tenía organizado los versículos de una forma, pero ahora que estaba adorando al Señor, pienso que el Señor quiere que empiece por este versículo. Porque cuando estamos adorando al Señor, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y es muy importante que nosotros como cristianos, cuando escuchemos palabra de Dios en nuestra mente, o ideas de Dios, o algo que nos llama la atención, es bueno apuntarlo, porque esas cosas se pueden olvidar. Yo acostumbro a apuntar. A veces en las noches, cuando he preparado la meditación en la semana, y por las noches a la madrugada, me inquieta el Señor y me da un pensamiento y me despierto y cojo mi móvil y apunto en notas lo que el Señor me ha dicho. Atención que el Señor habla, ¿ya? Y a veces nos dice cosas muy importantes para nuestra vida. Amén, que tiene un propósito, ¿ya? De que esa palabra haga vida en nosotros. Dice la palabra del Señor que aún en las noches enseña a mi conciencia. Tremendo, ¿no? Dios siempre está hablando, pero nosotros tenemos que ser sensibles a escuchar esa voz. Amén. Sus ovejas escuchan su voz y le siguen. No escuchan voces extrañas. Amén. Entonces tenemos que ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Siempre la voz de Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida. La voz de Dios trae paz a nuestra vida. La voz de Dios trae fe a nuestra vida. La voz de Dios trae sanidad a nuestra vida. La voz de Dios restaura nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al Calvario, hizo una oración por nosotros, que la mayoría la conocemos. Y quisiera leerla. En Juan, capítulo 17, verso 23. Juan, capítulo 17, verso 23. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es algo muy importante. Jesús oró y sacó vida de él a través de esa oración para impartirla a la iglesia. Así como el Padre y yo somos uno, yo quiero que ustedes sean perfectos en unidad. La unidad es la base más importante de la pareja, padres y hijos, sociedades de negocios, gobierno y mayormente la iglesia, que es la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra precisamente para establecer su reino. Si no hay unidad, no hay nada. Amén. O sea que nosotros tenemos que buscar la unidad siempre, en las áreas que acabo de decirles a ustedes, en las áreas naturales, pero en las áreas espirituales mayormente. Porque si no hay unidad, de nada sirve. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia cuando se formó, manifestó un poder impresionante en esos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque había unidad en ellos. Estaban juntos, unánimes. Amén. Juntos, unánimes. ¿Sabe qué es unánimes? Unánimes es
un mismo pensamiento. ¿Ah? Nadie busca lo suyo. Todos lo único que quieren es agradar a Dios. ¿Sí o no? Obedecer sus mandamientos. Nadie discute buscando ser el más grande, sino que al contrario, ser el más pequeño, estimando a los demás como mayores que nosotros. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, cuando nos sentimos pequeños, es porque estamos esperando que la palabra, que es la grande, Jesucristo es el verbo, y necesitamos que esa palabra señoree en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Jesucristo es la verdad. Amén. No podemos vivir sino en la verdad. Y no está bien que nosotros, conociendo la palabra, no apliquemos la verdad. Es increíble eso. Todos conocemos la palabra. Ya nosotros no podemos ser enseñados por hombres. Es Dios que ya nos ha enseñado, porque su palabra nos la ha dado para que nosotros escuchemos la voz de la palabra. ¿Qué es la fe? La fe es por el oír, y el oír de la palabra. ¿Quieres ver gloria en tu vida? Cumple la palabra. Amén. ¿Quieres ver gloria en tu vida? Ora. ¿Quieres ver gloria en tu vida? Medita la palabra. ¿Quieres ver gloria en tu vida? Congrégate. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo esas palabras que para mí son gloria. Porque eso, cuando la palabra es revelada en ti, que es el rema de la palabra, tiene que producir en ti fruto. Porque ese fruto que está diciendo Jesús tiene un propósito: mantener la unidad. Mantener la unidad en el espíritu. Mantener la unidad en el bien. Desechando el mal, y que señoree el bien en nuestra vida y en la iglesia. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Cómo va a creer el mundo que Cristo es real? ¿Sí o no? Si no hay unidad en la familia, en la iglesia. Hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad. Porque dice, ¿qué es lo que dice aquí? Es que esto es maravilloso. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, el mundo va a conocer cuando vea a través de nosotros poder de Dios, manifestación de Dios, gloria de Dios. Amén. Que no son palabras, sino que nuestra vida es un testimonio. Somos una carta leída para los demás. No que conozcamos mucha palabra, sino que la palabra verdaderamente muestra en nosotros que somos personas que nos sujetamos a la palabra y queremos mantener el vínculo de la paz. En la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en el gobierno. Si no, habría un caos. Si no hay unidad, hay caos. ¿O no es así? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es maravilloso. Jesús es la manifestación del Padre cuando estuvo aquí. ¿Sí o no? Y vimos su amor, vimos sus milagros, las maravillas que Él hizo. Y Jesús está haciendo una declaración para que vean que así como el Padre me ama, los ama a ustedes por igual. Amén. O sea que Dios quiere manifestar a través de nosotros su gloria, su amor, su verdad. Dios quiere que aprendamos estas palabras para que nosotros podamos señorear en nuestra vida y a través de nuestro testimonio podamos salvar a otros. Porque ¿cómo van a creer otros en la verdad si nuestra vida no es una vida en abundancia? Amén. Dios no falla, somos nosotros que hemos fallado porque no hemos sido obedientes a la palabra del Señor.
A veces hemos hablado del apóstol Pablo y cuando yo me empecé a congregar, escuché y me quedó grabado mucho esas palabras que el apóstol Pablo encaró a Pedro. La conocemos esa parte de la palabra, ¿no? Y lo hemos hablado hasta aquí en este púlpito, otros maestros han hablado de eso. Y siempre lo hemos ceñido que, como que hay que decir las cosas, ¿no? No estoy diciendo que está mal, está bien. Pero mira una parte, un versículo que declara cómo Pablo mantuvo la unidad de la iglesia. Se sujetó al Espíritu Santo y lo declara en Hechos de los Apóstoles. Entonces es una manifestación gloriosa. Cómo Pablo se hace pequeño obedeciendo a la iglesia. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a ver Hechos, capítulo 15, Hechos de los Apóstoles. Esto es maravilloso, hermano, porque cuando escuchamos la voz de un pastor, o de un maestro, o de un siervo de Dios, o de la iglesia, por la palabra de Dios que se declara en los púlpitos, mira lo que sucede. Hechos capítulo 15, verso 22, tenía desde el 25, pero voy a leer desde el 22. Me dice el Señor que desde el 22 para que haya todo el contexto, que haya claridad en esto. Capítulo 15 de Hechos, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Esto es importante. En la iglesia había apóstoles y había ancianos. ¿Está claro? Pero mira lo que dice aquí. Con toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles, esto es una carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Verso 25, que es el principal. Nos ha parecido bien. Nos ha parecido bien, de acuerdo con lo que van a decir. Habiendo llegado a un acuerdo, maravilloso, la iglesia se reunía como iglesia y dice aquí que llegaron a un acuerdo. ¿Eso es lo que está diciéndolo? ¿Qué acuerdo? Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Tremendo. La iglesia se ponían de acuerdo para decirle a Pablo, óyeme bien, y a Bernabé, van a ir con estos. No era Pablo el que tomaba la decisión personal, es que yo quiero ir con este. ¿Me hago entender? ¿Pablo era un apóstol grande o no? ¿Escribió muchos libros? Sí. Pero mira cómo este hombre estaba unidos con sus hermanos de acuerdo. ¿Y sabe cuál es el tema de la predicación hoy? La armonía, el arma más poderosa de la iglesia. Repito, la armonía, el arma más poderosa de la iglesia. Y tenemos un ejemplo. Segunda de Samuel, ahora sí vamos a empezar por donde pensaba empezar yo, pero no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Mira lo que dice, como se iba a empezar la predicación de esta mañana. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 3.
David fue victorioso y ganó muchas batallas. Dice la Escritura que era un guerrero. Y hemos cantado canciones que dice, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¿Sabe por qué David vencía? Porque su pueblo, su gente, la gente que estaba alrededor, lo apoyaba, estaban en armonía, estaban de acuerdo. Y mira este versículo, lo que dice aquí. Segunda de Samuel, capítulo 5, del 1 en adelante. Vinieron todas las tribus de Israel. ¿Qué está diciendo? Todas. ¿Estamos de acuerdo? Todas las tribus. No dice 5, ¿sí o no? Sino todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Óyeme bien, ¿sabe qué significa esas palabras? Significa solidaridad muy estrecha. Como yo decirle a ustedes, hermanos, vosotros sois huesos míos y carne mía, hermanos. Como diciendo, sois mis hermanos de sangre. ¿Sí o no? ¿La familia debe ser unida? ¿Los de sangre? Hombre, el mismo papá, la misma mamá, o medio hermano, lo que sea, debe ser. Pero aquí está hablando de personas que no eran de su sangre y están diciéndole a David, somos hueso de tus huesos y carne de nuestra carne. Amén. Solidaridad muy estrecha. ¿Tremendo o no? Por eso el tema se llama hoy la armonía, el arma más poderosa de la iglesia. Si una familia es unida, ¿es poderosa? Si una pareja es unida, ¿es poderosa? Dice la Escritura que si el uno cae, el otro la levanta. ¿No dice que el nudo de 3 dobleces difícilmente se rompe? Unidad. ¿Amén? Unidad. Y la iglesia primitiva escuchaba la voz del Espíritu, siempre. El Espíritu dice esto. Amén. O sea que había unidad. Había unidad. Y aún antes de ahora, mira lo que le está diciendo las tribus a David. Cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que estos hombres que estaban de acuerdo en un mismo sentir y todo, eran obedientes a la palabra profética. ¿O no? ¿Está diciendo eso o no? Creían en sus profetas. Creían que el profeta lo había ungido para ser rey de Israel. ¿Algo importante o no es algo importante? Es como el que tiene una esposa. Tiene que confiar en ella. Y la esposa tiene que confiar en su marido. Porque de nada sirve imaginarse cosas. Y más nosotros los creyentes tenemos que sujetarnos a la verdad de la palabra. Confiamos en el Dios de mi mujer. Un hermano decía la otra vez, lo escuché y me pareció muy fuerte. Me dijo, yo no confío en Rosita, que se llamaba su mujer. Me pareció fuerte que un hombre que llevaba tantos años con la mujer dijera, yo no confío en Rosita, pero sí confío en el Dios de Rosita. Maravilloso, ¿no? Bendito sea el Señor. Vamos a ir a otro versículo que también refleja lo mismo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 38. Bendito sea el Señor. Capítulo 12 de Primera de Crónicas, verso 38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto.
¿Qué dijo Jesús? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Estos hombres de guerra eran perfectos en unidad. Por eso vencían. Dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo. Tremendo, ¿no? Para poner a David por rey. ¿Qué tal? ¿Hay poder? ¿Hay poder en la unidad? ¿Hay poder en el ánimo? ¿Sí o no? Nadie buscando lo suyo, sino unidos como un solo hombre. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Te alabo. Gloria a ti, Señor. Por eso David escribió un salmo. Porque David estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un profeta. David era un profeta. Siendo rey, soldado, era profeta también. Era un sacerdote también. Escribió el Salmo 133. Mira lo que dice el Salmo 133. Bendito sea el Señor. Esto lo estuvimos leyendo y meditando un viernes de oración. ¿Recuerdan, hermanos? Y el título de mi Biblia de estudio dice: la bendita unidad del pueblo de Dios. Mira el título, que la bendita unidad. ¿Qué está diciendo? Que es de gran bendición la unidad del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que trae bendición. Ya vimos que David experimentó la unidad con su pueblo, ¿es correcto? Y sus hombres de guerra eran fieles a David, tanto así que un día salió David y casi lo mata un gigante, y juraron que nunca más volvía a salir a la guerra de él. Un día quiso David agua y sus hombres fueron aún de los filisteos a traerle agua a David. ¿Cómo lo amaban? Qué unidad, ¿no? Y David no quiso, porque se dio cuenta que ese pueblo era... ¡Qué unidad! ¡Qué maravilla! A David lo fueron a buscar los endeudados, la gente que desechada por los hombres. Ya lo fueron a buscar a David y se convirtieron en los valientes de David. ¿Por qué? Porque le creyeron a él, porque lo seguían a él. ¿Cómo es posible que un desechable, una persona apartada, llegue un momento, su única esperanza era David? Y David los convirtió en los 400 valientes de David. Salmo 133 dice lo siguiente, pero lo voy a leer en la versión viviente. 133, verso 1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Quiero hablar de lo siguiente. En el Salmo 133, la versión 1960, dice: mirad. Cuando yo leí ese versículo y cuando la palabra dice mirad, me está diciendo que ponga todos mis sentidos en lo que el salmista va a decir. ¿Estamos de acuerdo? Mirad. Como cuando uno dice mirad, entonces todo el mundo voltea a mirar, ¿qué es lo que pasa? Aquí está diciendo, mirad, pon atención a lo que voy a decir. Seguimos en la versión 60 ahora. Y cuán delicioso es, bueno, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ya lo leímos?
que es como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Mira, cuando hay armonía en la iglesia, cuando hay la armonía en una casa, cuando hay la armonía en una sociedad, de alguna empresa o algo, ocurre que toda la empresa es bendecida por la unidad. Se derrama un aceite. Si en una casa son unidas la pareja, se derrama un aceite que abarca todo lo que está a tu alrededor. El aceite significa santificación, unción, ¿sí o no? Promesa de Dios, presencia de Dios. Óigame lo que estoy diciendo, que esto es importante. Y si una iglesia, a través de los líderes, y la iglesia recibe en esa unidad, toda la congregación es llena de la unción, de la presencia de Dios y del poder de Dios, porque hay unidad. ¿Es así o no es así? Y mire lo que sigue diciendo. La armonía es tan refrescante, también lo dice. ¿Estamos hablando de qué? De esa armonía, ¿no? Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Vuelve y habla que ese aceite, ese rocío cae sobre la iglesia, cae sobre tu casa, cae sobre tu trabajo, cae sobre tu vida y lo llena todo, porque el propósito de Dios es llenarlo todo, ¿o no? Dios no quiere hacer nada a medias. Él siempre ha querido llenarlo todo. Él no deja las cosas a media. Dice la Escritura que la obra que empezó un día en ti la terminará y la hará perfecta. Amén. Dios siempre cumple su promesa. Así tú te apartes, Dios no te va a soltar. Dios estará contigo hasta el fin de tu tiempo. Tremendo, ¿no? Siempre esperando esa oportunidad para que mi hijo vuelva, como el hijo pródigo. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Su padre le salió en brazos y se le pegó el cuello. Ese es el Padre que tenemos, un Padre lleno de amor, que siendo Dios se despoja, ¿o no? ¿Sí o no? De toda fuerza, de toda gloria, y se hace como uno de nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, es el arma más poderosa para tu vida, para tu casa. O sea que tenemos que buscar la armonía con nuestra pareja. ¡Sí! ¿Amén? ¿Tenemos que perdonar? ¡Sí! ¿Por qué Dios nos enseña a perdonar? Porque quiere mantener la armonía. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque eso produce un mal. Ya conocemos la palabra. Una casa dividida contra sí misma no prospera y cae. Tremendo, ¿no? ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque Él conoce. Él conoce el corazón de los hombres. Tremendo, ¿no? La oración es igual. Dice, si dos personas se ponen de acuerdo, ¿armonía o no? Si dos personas se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, el Padre Dios que está en el cielo lo concedería. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos decir amén, pero en el fondo de nuestro corazón no hay ese amor hacia el hermano, no hay esa misericordia hacia el hermano para decir amén, Señor, sánalo, restáuralo, bendícelo, Señor. Eso es armonía. ¿O no es así? En Amós, capítulo 3, verso 3, dice una palabra que yo lo he escuchado audiblemente ya varias veces. Es una palabra que continuamente está muy dentro de mí. Y siempre, esa palabra que está dentro de mí,
siempre me ha permitido salvaguardarme de no hacer cosas que no me convengan con personas. ¿Me hago entender? Por eso cuando vamos a hacer algo, siempre tenemos que pedirle a Dios, Señor, abre puertas de bendición para mi vida. Y si esta puerta que se ha abierto no me conviene, cierra esa puerta. Amén. Estamos sujetos a la palabra. ¿Sí o no? Somos humildes que le estamos diciendo al Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y he escuchado este versículo que se lo voy a enseñar, que me ha salvado muchas veces y me ha ayudado a tomar decisiones importantes para mi vida. Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Pregúntate tú mismo. No. Entonces, no hay bendición si no hay acuerdo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Tremendo, ¿no? Tenemos que estar unidos, unánimes, juntos, manteniendo la paz. Mira lo que dice aquí. Romanos 12, 18 dice lo siguiente, no le busquen, se lo voy a leer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tremendo, ¿no? Romanos 15, 5 dice lo siguiente. Mira cómo el Padre nos enseña a nosotros. Un padre tiene autoridad cuando, un ejemplo, ya lo he dicho varias veces esto, si yo tengo hijos y yo fumo cigarrillo, no tengo autoridad para decirle a mi hijo que no fume. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así o no? Yo tengo autoridad cuando yo doy una instrucción y yo soy el primero que la estoy cumpliendo. Jesús nos enseñó esto en este versículo. Romanos 15, 5 dice lo siguiente. Pero el Dios de la paciencia, tremendo. ¿Por qué dice que Dios de la paciencia? ¿El Señor tiene paciencia con nosotros? ¿O no tiene paciencia? ¿Ah? ¿Sí o no? Que falla, le fallamos. Qué paciencia tiene mi Padre conmigo. Si Él me ha enseñado que haga esto y no lo hago. Paciencia tiene el Señor. Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Miren lo que está diciendo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Está hablando de los matrimonios, está hablando de los padres, está hablando a aquellos que trabajan de empleados o que tienen sociedades o que tienen empresas. Tenés que tener una armonía con tus clientes, ¿sí o no? Con tus compañeros de trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu madre, con tus hermanos. Mantener esto, mira lo que dice aquí. Os dé entre vosotros mismo sentir según Cristo Jesús. Jesús siempre mantuvo la unidad con el Padre. ¿O no fue así? Cada rato decía Jesús, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. ¿Es unidad o no? ¿Ah? Yo hago y obro de acuerdo a lo que el Padre está obrando. Maravilloso, ¿no? Unidad. ¿Tenemos que tener ese sentir? Claro que sí. Hay una parte de la Escritura que dice lo siguiente.
uno echará 1000, 2 echarán a 10.000. ¿Es así o no es así? Eso es lo que le pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos cómo muchas veces el pueblo de Dios venció con pocos hombres. ¿O no es así? Conocemos la historia de Gedeón. 300 hombres. Y no pelearon. Solamente hicieron lo que Dios dijo. Conocemos la historia de Sedequías. Conocemos la historia de todos los hombres de Dios reyes. Que venía gran ejército de multitudes que los iba a destruir. ¿O no ocurrió que Dios mismo salió al encuentro? Oración. Unidad. Armonía. Tremendo, ¿no? Vimos también con Esther, cuando el pueblo, o Ruth, ya no me acuerdo, cuando el pueblo judío, el pueblo iba a ser destruido, con Mardoqueo, ¿recuerdan? Y que se pusieron a orar y ayunar, ella y él. ¿Y qué pasó? El que conspirare contra mí, delante de mí caerá. La oración tiene poder. Y hay una parte de la Escritura que dice, 1 echará a 1000, 2 echará a 10.000 y 5. ¿Cuántas veces lo hemos dicho el culto del viernes? Y 5 echarán a todos. No digamos nunca, no estamos de acuerdo. No. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos revele a nosotros lo que significa estar de acuerdo. Porque tenemos una carne, ¿sí o no? ¿O no tenemos una carne? Tenemos un pensamiento, un argumento, ¿sí o no? Que dice, tampoco. Hay un argumento, ¿sí o no? Tampoco. No, estamos muy bien. No, yo no estoy diciendo que mal, pero podemos mejorar. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nunca termina de hacer la obra en nosotros. Si no, lo diría la Escritura. La obra que empezó un día la terminará y la hará perfecta. Todavía no hemos llegado. ¿O sí hemos llegado? No hemos llegado. La iglesia primitiva, cuando vino el Espíritu Santo sobre ella y se manifestó en Pentecostés, esa gloria, todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia creció de una manera sobrenatural. Termino con esto porque quiero confirmarlo con la palabra, ¿no? Esto es importante. Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí o no? Todos juntos, unánimes. Por eso la meditación se llama la armonía, el arma más poderosa. ¿Están en armonía? ¿Estaban juntos? Sí. Y mira lo que sucedió. Y de repente, ¿sabe qué significa la palabra de Dios cuando dice de repente? Usted va a un culto, un domingo, o un viernes al culto de oración. La palabra de Dios me está diciendo que el día menos esperado, ¿eso es de repente o no? Va a venir algo sobre ti que va a cambiar tu vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? De repente vino del cielo. ¿Qué quiere decir vino del cielo? Algo que viene de Dios. Jesús vino ¿de dónde? Del cielo. Yo vengo de arriba. Las cosas de Dios vienen de arriba. La lluvia viene de arriba, no viene de abajo. ¿Sí o no? Viene de arriba siempre. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué dice? Toda la casa. Toda la casa. Cuando se reunía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, estaban todos orando.
Varias escrituras dicen lo siguiente: estaban orando y orando y orando y orando, cuando de repente, dice la escritura, vino el poder de Dios sobre un profeta. ¿Sí o no? Y el profeta llegó y dijo: el Señor dice lo siguiente, que vamos a vencer, que vamos a hacer esto. Aquí estamos hablando es que todo el pueblo de Dios, toda esa gente que estaba reunida en el aposento alto como estamos aquí, en determinado momento pueden ser llenos de los beneficios, de los propósitos y de los intereses del reino de Dios. Amén. Y dice aquí, toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Esto es maravilloso. Dios quiere manifestar su gloria. Óyeme bien, Dios es un hombre, Dios no es un hombre, Dios tiene un pensamiento que no es el pensamiento mío ni el tuyo. Él se quiere glorificar en las cosas pequeñas. Él se puede glorificar aquí en esta casa de oración. Amén. Y hemos visto su gloria. Porque muchas veces el hombre ve la apariencia, pero no ve lo que ve Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y mira lo que dice aquí: asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Maravilloso? Porque Dios se está manifestando en ciertos hombres y mujeres, porque son personas que buscan a Dios, que están orando, y llega un momento que Dios se manifiesta en esa persona y es lleno del Espíritu Santo, porque lo ha elegido para que lleve su propósito a otros. ¿Estamos de acuerdo? Los elige porque es un vaso escogido, porque Dios es el que escoge. Pero si una congregación, una pequeña manada, ¿qué dijo Jesús? Pequeña manada, a mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué mensaje tan maravilloso, no? A una pequeña manada Dios puede manifestar su gloria. Este mensaje tiene un propósito: que no digamos que somos muy maduros espiritualmente, no digamos que manejamos el acuerdo a la perfección, no digamos eso, porque yo mismo soy testigo que tengo a veces luchas internas, que tengo que llevarlo a los pies de Cristo para ser limpiado de las cosas que no me gustan. ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos digamos mentiras, pero es verdad. La iglesia está conformada de piedras vivas y cada uno tiene su carácter, su personalidad. ¿Ok? Somos personas que no somos perfectos en nuestra forma de hablar, ni en la forma de ser expresivos. ¿Sí o no? No somos iguales, somos diferentes, pero en medio de la diferencia debe haber la unidad. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura: no conozcamos a nadie según la carne. Amén. Sino que cuando yo veo al hermano, digo yo: un hijo de Dios, una hija de Dios, la hija de Dios, un hijo de Dios, un hijo de Dios. ¿Ya? Y por ser hijo tenemos un padre. Y por consiguiente, lo que diga el padre, no lo que digo yo. Lo que Dios me revele a mí. Y mi hermano me escucha. O yo escucho a mi hermano. Amén. La iglesia primitiva eran de un mismo sentir y no faltaba nada, porque mantenían la unidad en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y yo confío plenamente, Señor, que tú eres el más interesado para que el rema de la palabra nos revele a cada uno de nosotros de esa gran necesidad de tener armonía en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en nuestro trabajo, Señor, y especialmente en nuestra casa de oración. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias, porque yo sé que tú eres el más interesado, porque tú has puesto la palabra para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.